Cordial saludo, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a este módulo del área de lengua comprensiva. Para esta semana que estuvo comprendida desde el día 17 hasta el día de hoy, 21 de marzo, estamos trabajando el módulo número 1 de nuestra área. Teniendo en cuenta el plan de contingencia del COVID-19 planteado por el gobierno nacional, hemos tenido que empezar a trabajar de manera virtual. Por esa razón, ustedes están viendo este video donde yo voy a hacer la disertación de la temática del día de hoy, que vamos a realizar como tareas, talleres y cómo se va a realizar también el proceso de desarrollo de los enfoques temáticos de nuestra asignatura. Entonces empezamos con nuestro módulo. Para trabajar con ustedes grado noveno, el plan de trabajo es el siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lengua comprensiva tiene varios enfoques temáticos. En este caso, y para trabajar de manera virtual, vamos a tener en cuenta dos enfoques temáticos grandes, que sería, primero, el desarrollo de los contenidos académicos, ¿cierto?, que tiene que ver con las temáticas del área, las cuales yo las voy a explicar y a orientar de manera virtual por medio de estos videos, también por medio del foro que he habilitado en plataforma. Ahí ustedes me pueden hacer las preguntas correspondientes, y a partir de la elaboración de talleres y tareas. Estos contenidos los afianzaremos por medio de talleres. Ustedes saben que nosotros trabajamos 84 habilidades. El libro que ustedes tienen en físico en casa, ese libro lo vamos a seguir trabajando, pero también vamos a trabajar al pasar las semanas con talleres abiertos que yo les voy a mandar a ustedes. El otro enfoque temático grande tiene que ver con el plan lector. Ese plan lector se desarrollará mediante la lectura autónoma en casa. Ese plan lector, ustedes saben que hemos venido trabajando el libro de En la laguna más profunda de Óscar Collazos. Ese libro lo vamos a seguir trabajando, y para poder yo hacer la verificación de la lectura que ustedes hacen en casa de manera autónoma, vamos a trabajar con fichas de lectura. Esas fichas de lectura, chicos, yo las voy a mandar por medio de archivo adjunto cuando yo habilite las tareas en plataforma. Las tareas que tienen que hacer, ustedes van a verificar que en una de esas tareas, la que corresponde al plan lector, está la especificación de la tarea, y adjunto hay un archivo de Word donde van a encontrar la ficha de lectura que deben llenar. Esa ficha de lectura es un formato muy claro, yo ya especifiqué muy bien ese formato, donde deben hablar de las ideas principales, ideas secundarias del capítulo que les voy a mandar a leer, deben especificar su aporte crítico a ese capítulo, cómo lo entendieron y demás, y ahí se van a dar cuenta que el formato es muy claro para que ustedes lo llenen. Esas son las grandes temáticas o los grandes enfoques temáticos que vamos a trabajar de aquí en adelante, chicos. Tengan en cuenta que la complejidad de temáticas varía dependiendo del tema del día, y además que puede que en la semana, sea esta semana o la siguiente, los enfoques temáticos no se trabajen igual en cada una de las semanas o en cada uno de los módulos, porque, digamos, esta semana podemos trabajar los dos enfoques temáticos, 84 habilidades y plan lector, pero puede que la siguiente semana no lo trabajemos así, sino que solo trabajemos plan lector. Eso depende de la complejidad de temáticas para cada semana. Eso quiero que lo tengan claros, chicos. Con esto podemos avanzar entonces a los puntos a trabajar en este módulo. Este es el módulo número 1, que va de la semana del 17 al 21 de marzo. Entonces, en este módulo vamos a trabajar 4 puntos fundamentales. El primer punto tiene que ver con el tema del día, que es las falacias. Las falacias es la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, chicos, en este punto número 1, ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente tienen que mirar cómo desempeño yo la temática, cómo les explico, les voy a explicar qué son las falacias,
cuáles son los tipos de falacias, cuáles son los ejemplos de esas falacias. También los voy a enviar, y esto me parece importante aclararlo, voy a remitirlos a otros links de YouTube donde ustedes tienen que ver unos videos instructivos que tienen que ver con la temática de las falacias, donde también les explican con ejemplos muy claros, muy didácticos. Uno de los videos habla de ejemplos con los Simpson para explicar las falacias, y estos videos ustedes tienen que verlos, chicos, porque yo explico la temática, ustedes afianzan esa temática que yo expliqué por medio de esos videos a los que los voy a dirigir más adelante, y luego de que ustedes afiancen con este video, con mi explicación y con los videos adicionales que les van a servir de apoyo para lo que yo voy a explicar, entonces van a desarrollar los talleres y las tareas que les voy a poner para esta semana. ¿Listo? El segundo punto a trabajar sería el taller sobre el tema de las falacias, y este taller lo vamos a desarrollar en el libro de 84 habilidades, que ya más adelante voy a indicar cómo se va a trabajar y en qué páginas lo tienen que desarrollar. El tercer punto tiene que ver con el plan lector. Ese plan lector, como les expliqué anteriormente, va a estar delimitado, o yo voy a calificar su lectura en casa desde las fichas de lectura. Y por último, el cuarto punto, y no menos importante, es la aclaración sobre el foro de dudas. En este momento está habilitado el foro de dudas en plataforma, chicos. Lo habilito con el fin de que ustedes me pregunten, me pongan ahí las dudas que tengan sobre la temática de falacias, que no entendieron, cómo deberían hacer este tipo de taller, o este punto que de pronto no les es claro. Ahí voy a aclarar todas las dudas que surjan de esta temática. Ya aclarado entonces los puntos a trabajar de manera general, vamos a empezar con el tema del día de hoy, o el punto número 1, que sería las falacias. Las falacias, entonces, ustedes están viendo en la lámina o en la diapositiva qué son, la pregunta sobre qué son, y ahí nos dice que una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es decir, que una falacia es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Chicos, todas las falacias van a atacar la lógica. Es decir, por ejemplo, si se argumenta de una manera falaz, cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita, y eso va en contra de la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Yo les he dicho a ustedes en clase, puede que se destruya el trabajo de alguien, más no a la persona. Es decir, que uno puede atacar esos argumentos que da esa persona sobre un tema, más no atacar a la persona. Si uno ataca a la persona y no a los argumentos que da, está actuando de manera falaz, está incurriendo en una falacia. También nos dice acá que no debemos confundir validez y verdad, porque como ya hemos visto, las falacias se caracterizan porque algo falla en el razonamiento. Es decir, o falla la forma, o falla el contenido o significado de algo, ¿cierto? Falla o el contenido o el significado, tanto de los argumentos, ¿cierto? Los argumentos son lo que dicen las personas, que pueden ser pensados como algo lógico o ilógico, y a eso es a lo que vamos a llamar validez en este caso. Entonces, eso es una de las características de las falacias, que fallan los argumentos que emite una persona. También nos dice aquí que en algunos casos el problema de las falacias es la ambigüedad de algunos términos, que nos permitía dice acá, así, en algunos casos el problema es la ambigüedad de algunos términos, que nos permitía utilizarlos con dos sentidos distintos en distintas premisas, con lo que al final llegábamos a una conclusión disparatada. Otras veces, en cambio, lo que está mal son las premisas.
Partimos de premisas falsas que nos parecen verdaderas. Finalmente, hay veces en que lo que está mal es la relación misma entre las premisas. Hasta el momento puede que no tengamos muy claro qué es esto de las falacias, pero vamos a llegar al punto en que yo les voy a explicar los tipos de falacias y ahí vamos a ir aclarando un poco las cosas. Por ahora quiero que tengan claro que una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, que parece correcto pero en realidad no lo es. Chicos, entonces, para que ustedes tengan más claro eso que les acabo de explicar de qué son las falacias, les pido que se dirijan a este link al finalizar este video. En este link van a encontrar una explicación, otra explicación de qué son las falacias, y quiero que con esta explicación, no solo con la mía, sino con la que van a ver en este video, les quede un poquito mejor el concepto o que tengan más claro qué es esto de las falacias. Ahora sí, vamos a pasar a cuáles son los tipos de falacias. Hay varios tipos de falacias que tienen algunos nombres. Los nombres son algo complejos o difíciles, sin embargo, en ellas ustedes se van a dar cuenta, cuando pasemos a los ejemplos, que las falacias son algo utilizado muy frecuentemente en la vida cotidiana. Nosotros hacemos uso de las falacias para comunicarnos. La primera falacia es la de ad hominem, que consiste en ejercer presión sobre la persona que argumenta atacándolo personalmente. También proponer como argumentos elementos de la vida del protagonista ridiculizándolo. Y aquí es lo que yo les decía anteriormente, el ejemplo que les ponía. Si yo ataco a la persona, yo puedo estar atacando el trabajo de esa persona porque le quedó mal, porque en los argumentos que dan su trabajo no tiene coherencia, porque las razones que dan no son las que debería dar. Estoy atacando el trabajo, más no a la persona. Sin embargo, hay quienes, y ustedes saben que hay personas que atacan directamente a la persona, más no al trabajo que hizo mal, y ya califican a la persona de inepta, de que no puede, porque simplemente su trabajo no quedó de la manera correcta. Ese es un ejemplo de ad hominem, que ejerce presión sobre la persona que argumenta y le ataca personalmente, más no ataca sus argumentos. El siguiente tipo de falacia son los falsos dilemas, es decir, reducir las opciones que se analizan solo a dos. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver ejemplos de esto. El siguiente tipo de falacia son la apelación a la mayoría, que también se denomina ad populum. Esta apelación a la mayoría consiste en apelar a la supuesta autoridad de la multitud, la autoridad que tiene el conglomerado de gente, y lo que hace esto es que se dé un argumento de forma errónea, es un argumento de autoridad, de supuesta autoridad, que no es verdadero. Luego existe la falacia de petición de principio, es decir, que se presenta como ya demostrado lo que se quiere demostrar y se presenta como algo indudable lo que en realidad es solo opinión de aquel que está emitiendo esa palabra, esa frase, esa razón. O sea, dice algo y lo pone como por sentado, como algo indudable, como algo incambiable, porque según él ya es algo que no necesita demostración, sino es algo indudable, pero en realidad solamente hace parte de la opinión. Luego sigue el tipo de falacia non sequitur, que consiste en extraer una conclusión que no se sigue de los argumentos. En los ejemplos vamos a tener un poco más claro qué es esto de extraer una conclusión que no se sigue de los argumentos. Luego sigue el provincianismo, que consiste en la universalización de hechos locales. Por ejemplo, cuando hablamos, si estamos en una región específica y en esta región está ocurriendo un evento de desorden público, no quiere decir que esté ocurriendo en otras partes del mundo
o de si está ocurriendo en esa región no quiere decir que esté ocurriendo en otras regiones, pero a veces nos dedicamos a universalizar esos hechos, que aunque están pasando donde yo vivo, no quiere decir que estén pasando en otros lugares del mundo. Otro de los tipos de falacias tiene que ver con la generalización, es decir, que en este caso generalizar es atribuir la misma cualidad a realidades diversas y tienen un poco que ver con esto del provincianismo. Sin embargo, en la generalización yo puedo decir que Bogotá es grande, pero esa cualidad de que Bogotá es grande no quiere decir no se la puedo aplicar a otras realidades. Por ejemplo, la realidad política de nuestro país no es la misma que la realidad de otras realidades, de otros países. Eso es generalización. Luego hablamos de la apelación a la fuerza. Este tipo de falacia indica hacer valer un argumento por la posición ventajosa o de fuerza. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso que llamamos apelación a la fuerza. Luego hablamos de las apelaciones a la piedad. Es decir, que consiste, este tipo de falacia consiste en apelar a la misericordia del que me está escuchando. Es decir, yo como emisor apelo a la misericordia de la persona que me está escuchando, con la que estoy hablando, entonces apelo a la misericordia de alguien diciendo que es que estoy muy mal económicamente y la persona se llena puede ser que se llene de misericordia y diga no, le voy a regalar algo de dinero porque lo está necesitando. Eso es apelar a la piedad. Luego vienen los tipos de falacias que tienen que ver con la falsa modestia. Es decir, consiste en presentarse con alguien humilde como alguien humilde o alguien que no conoce, que no sabe leer y que supuestamente es desconocedor de un tema, pero en realidad sí lo conoce. Luego viene la que llamamos ojo por ojo, que tienen que ver con los argumentos que defienden el ojo por ojo, es decir, que si a mí me hacen, yo también hago. Ya casi para finalizar, entonces tenemos el tipo de falacia falsa analogía y nosotros ya hemos visto las analogías, es decir, que esta falsa analogía tiene que ver con establecer relaciones entre realidades o conceptos, pero conceptos que son muy dispares, que no tienen nada que ver. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo muy claro de esto. Por último, tenemos la tautología, que sería la reiteración de un supuesto. Yo supongo algo y lo doy como algo verdadero, pero no tengo la capacidad de argumentar por qué supongo eso o por qué afirmo eso que acabo de decir. Con esto entonces podemos pasar a los ejemplos. En los ejemplos ya se tiene un poco más claro, ya podemos poner más en claro esto que hablamos de tipos de falacias, La primera falacia entonces, que es esa que hablamos, que decimos ad hominem, que la denominamos así, contra el hombre, nos dice el ejemplo de la siguiente manera. A emite: el Estado no está garantizando las necesidades básicas de todos los individuos. Y B contesta: usted nunca tuvo necesidades, no puede hablar sobre lo que hace el Estado. B, en este caso, está afirmando que A nunca tuvo necesidades. Sin embargo, el decir, está atacando directamente a la persona, le está diciendo es que usted nunca tuvo necesidades, pero no está atacando lo que dijo sobre el Estado. Porque no le pregunta por qué usted está diciendo esto, sino que directamente se ofende y ataca a la persona que emitió el primer juicio. Eso entonces es un vivo ejemplo de lo que llamamos ad hominem. El segundo ejemplo tiene que ver con lo que yo les mencionaba de falsos dilemas. Y los falsos dilemas
quieren decir que reducimos las opciones que se analizan solo a 2. En este caso, el ejemplo es: o estás totalmente con nosotros o estás contra nosotros. Y puede pasar que, si se dan cuenta, en este caso se están reduciendo las opciones: o se está conmigo o se está contra mí. Luego hablamos de la apelación a la mayoría, que consiste en apelar a la supuesta autoridad de la multitud, que era lo que les decía anteriormente, y esa apelación a la mayoría tenemos un ejemplo clave y es el siguiente: debes cambiarte al canal 8, que es el canal de mayor audiencia este año. Apelamos a la supuesta mayoría. Sin embargo, este argumento de autoridad no es totalmente verídico, porque no sabemos si todas las personas tienen, si son la cantidad de personas quienes miran ese canal 8. Estamos apelando a que todo el mundo lo ve, pero no apelamos al gusto de cada quien. Luego hablamos como ejemplo de la petición de principio, y esta falacia yo les decía que se presenta como ya demostrado lo que se quiere demostrar. En la petición de principio, entonces, lo que se quiere demostrar se demuestra como ya demostrado. El ejemplo nos dice: primero, yo siempre digo la verdad, y el segundo, por lo tanto, yo nunca miento. Es decir, que si yo digo la verdad, supuestamente si dice yo siempre digo la verdad, por lo tanto yo nunca miento, se plantea como ya demostrado que nunca se miente y que siempre se dice la verdad. Es decir, que se presenta como indudable lo que es solo opinión de esa persona que emite ese yo siempre digo la verdad. Puede ser solo opinión. Yo puedo decir yo siempre digo la verdad, pero eso no quiere decir que sea realmente así. El siguiente ejemplo nos habla del non sequitur, que es el no se sigue. Yo les decía anteriormente que ese no se sigue consiste en extraer una conclusión que no se sigue de los argumentos. El ejemplo dice lo siguiente: érase una vez un lindo gatito que tenía el pelo de color blanco, y entonces un perro le atacó. La última parte de la frase no tiene nada que ver con la parte anterior, ya que no sigue el hilo lógico de pensamiento. En el ejemplo yo estoy aclarando que esa última parte, si había un lindo gatito que tenía el pelo de color blanco, no tiene nada que ver con y entonces un perro lo atacó. El hilo lógico se rompe cuando se dice y entonces un perro lo atacó, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Ese es un vivo ejemplo del non sequitur. Luego hablamos de la generalización, que consiste en atribuir la misma cualidad a realidades diversas. Y el ejemplo nos dice así: tuve una mala experiencia con mi primer marido o esposa. De él o ella aprendí que todos, todas, los o las, hombres, mujeres, son crueles. En este caso se está generalizando. Se está diciendo que como yo tuve una experiencia mala con mi primer marido o esposa, entonces asumo o generalizo de que todas las mujeres u hombres del mundo son crueles o traicioneros o traicioneras. Y no se puede hacer ese tipo de generalizaciones. Ese es un tipo de falacia. Luego hablamos de las apelaciones a la fuerza. Esas apelaciones a la fuerza yo les decía que tienen que ver con hablar o hacer valer un argumento desde la ventaja o desde la fuerza. El ejemplo dice así: debes arreglar tu habitación ahora, porque si no tendrás prohibido salir el fin de semana. Y a este tipo de falacias acuden más que todo las madres de familia, aunque también en muchos casos en los trabajos, en las oficinas y demás. Este ejemplo nos dice: debes arreglar tu habitación porque si no vas a tener una consecuencia. Entonces se apela a la fuerza, ¿cierto? O a la ventaja que se tiene sobre el otro. Luego hablamos de las apelaciones a la piedad, y yo les decía que tenía que ver con apelar a la misericordia del otro. Entonces, el ejemplo es el siguiente: Padre, no me castigues por lo que hice. Recuerda que saco malas calificaciones en la escuela y eso me desanima. Ahí
la persona está apelando a esa misericordia del papá, ¿cierto? Para que no lo castigue, está apelando a que tenga piedad porque para que no le ejerza el castigo. Luego hablamos de la falsa modestia y yo les decía que tiene que ver con presentarse como alguien humilde o iletrado, o sea, un desconocedor de un tema. El ejemplo dice así: tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Ese tienes un corazón tan grande que nos habla de esa falsa modestia, o sea, estamos hablando del otro para hacernos los que somos modestos, los que somos, que estamos al mismo nivel del otro y le decimos cosas para que ese otro nos acepte o nos tenga en cuenta. Luego hablamos de la falsa analogía y este es uno muy importante, es un tipo de falacia muy importante y yo les decía que tiene que ver con establecer relaciones entre realidades, pero entre realidades o conceptos que son muy dispares. Las analogías son, y ustedes ya lo saben porque ya lo vimos en tema, la analogía es la relación de semejanza que existe entre dos cosas distintas. Sin embargo, esas dos cosas distintas no pueden ser muy dispares porque si no la analogía va a ser falsa y vamos a incurrir en una falacia. El ejemplo sería el siguiente: ¿cómo va a ser mal tipo alguien que juega también al fútbol? Si se dan cuenta, el hecho de que alguien sea mal tipo no quiere decir o no está relacionado directamente con que juegue bien al fútbol. Una persona puede jugar muy bien al fútbol, pero puede ser muy mala gente, no puede jugar muy bien al fútbol, pero puede ser muy mal trabajador. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Son dos realidades distintas, pero no se puede establecer una relación de semejanza entre estas dos. Con esto entonces espero que haya quedado claro el tema de las falacias. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y allí van a encontrar un link de YouTube al cual se pueden dirigir, chicos, y deben dirigirse porque ahí van a ver o a vislumbrar de manera más clara estos ejemplos que yo les acabo de dar, pero pasados a la serie de Los Simpson y con algunos eventos que pasan en esas series de Los Simpson, cómo van a ver cuáles son los ejemplos de las falacias explicados y vistos ya en una realidad como una serie de televisión. En esta diapositiva entonces van a ver ese link, el link que yo les hablo de los ejemplos propuestos en Los Simpson para hablar de las falacias que deben verlo, chicos. Con esto entonces termino el primer punto del módulo y paso al punto número 2. El punto número 2 que ven ustedes en la diapositiva tiene que ver con el desarrollo del taller para esta semana, una de las tareas para esta semana. Entonces, el taller tiene que ver con desarrollar y leer el taller del documento 84 habilidades ubicado de la página 23 a la página 25 que usted tiene en formato libro. Ese libro usted lo tiene en casa, ¿cierto? Lo que va a hacer es desarrollar de la página 23 a la página 25 el taller. Este taller está directamente ligado con el tema de las falacias y me lo debe enviar. Usted desarrolla el taller en su libro físico, me lo envía por medio de plataforma Sistema Saberes y lo que quiero que haga es, usted le va a tomar foto a las páginas que desarrolló en su libro en físico, le va a tomar foto y me va a conglomerar esas fotos que tomó del libro y me las va a enviar en un archivo adjunto a plataforma Sistema Saberes. Ese archivo me lo puede mandar por medio de Word, por medio de PowerPoint, en formato Word o formato PowerPoint, para que yo vea las imágenes del desarrollo del taller. Este sería la tarea número 1, que es el desarrollo de este taller. Ya la tarea número 2 tiene que ver con el punto número 3 que ustedes ven en la diapositiva, que esta tarea tiene que ver con el plan lector.
Para este punto usted debe leer el capítulo 6 del libro En la laguna más profunda de Óscar Collazos, y ustedes saben que este libro es correspondiente a nuestro plan lector bimestral. Ustedes tienen el libro en físico en casa. Cuando usted finalice la lectura de este capítulo, debe realizar la ficha de lectura que le voy a enviar. Chicos, yo estas tareas ya las habilité en plataforma, las habilité por medio de tareas. Ahí usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, esta tarea número 3, esta tarea 2, que es la del plan lector y que se corresponde con el punto 3 de nuestro módulo que estoy explicando, tiene esta explicación que les estoy dando, pero también adjunto tiene la ficha de lectura que deben trabajar y que ya la expliqué al principio del video. Entonces, lo que tienen que hacer igualmente, igual como el taller o la tarea número 1 que les acabo de indicar o que les indiqué anteriormente, me deben enviar a Sistema Saberes esa tarea del plan lector, que sería la ficha de lectura. Por tanto, me deben enviar esa ficha está en formato Word, me deben enviar la ficha diligenciada. En esa ficha ustedes encontrarán el espacio para escribir su nombre, curso y todo lo demás. Me la deben enviar para que yo pueda hacer la calificación correspondiente y les pueda subir las notas correspondientes a plataforma Sistemas Saberes. Por último, chicos, aclaro el foro de dudas que en este momento está activo. Para la retroalimentación de los contenidos de esta temática que acabo de dar, ustedes me pueden escribir en este foro. Ahí en este momento estoy respondiendo las dudas, las inquietudes que surjan respecto a este módulo y respecto a las tareas. Entonces, espero que haya sido de gran ayuda este módulo, chicos. Nos vamos a estar encontrando en la hora específica de clase que ha sido pactada por ahora, teniendo en cuenta el plan de contingencia nacional, y espero que les haya servido. Un saludo para todos.